separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. Conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creará nos podrá separar del amor de Dios. Ahora di conmigo, en Cristo somos más que vencedores. El día de hoy vamos a estar compartiendo una palabra de Lucas. Por eso quiero invitarte a que podamos leer la palabra de Lucas, capítulo 20, los versículos 27 hasta el 40. Así que vamos a leer estos versículos. Yo los voy a leer todos desde acá y dicen lo siguiente. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos era mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a hacer juntos una pequeña oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos esta palabra tan especial en esta mañana. Nosotros queremos vivir con esta esperanza de vida eterna, con esta esperanza de saber que resucitaremos para llevar una eternidad, para vivir una eternidad a tu lado. Ayúdanos a comprender tu palabra y danos, Señor, esta certeza, poniendo nuestra mirada en ti, también sabiendo cómo debemos desenvolvernos en este mundo a la espera de ese reino de gloria. Muchas gracias te damos por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero pedirte que leamos juntos el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 38. Leamos juntos, por favor. Ya, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Hoy vamos a hablar del Dios de vivos. La gente de hoy tiene mucho interés en participar de actividades que estremezcan su sensibilidad, al punto de emocionarse, sorprenderse, divertirse y fascinarse. Por eso, las entregas de premios como reconocimiento a la labor de los artistas son uno de los eventos que les resultan más atractivos a las personas. Ver caminar a los actores y actrices por una alfombra roja, engalanados con trajes y vestidos cuidadosamente seleccionados, cautiva la curiosidad de los fanáticos. En cada premiación, aquellos que han estado del otro lado, es decir, que han conformado un público o las masas de espectadores, se deleitan al ver a sus artistas favoritos recibir algún trofeo. En cada una de estas ceremonias, uno de los momentos más emotivos es aquel en el que se recuerda a aquellos que ya han partido de este mundo, con imágenes que conmueven a todos. Es el tiempo del In Memoriam.
Las lágrimas corren por los rostros de quienes han sido testigos de la batalla desigual de tantos frente a una muerte que no han logrado evitar. Algunos incluso se resisten a aceptar la partida de quienes dicen se han ido de gira. De este modo, vemos que lo que se pone en escena en cada ceremonia de premiación es una clara representación de la realidad de los hombres que luchan por sobrevivir y alcanzar la gloria de este mundo. No obstante, la gloria terrenal tiene sus días contados. Como dice la palabra, todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca, la flor se marchita. Contrario a esto, quienes hemos recibido a Jesús tenemos en nuestro corazón una esperanza que sobrepasa los límites de este mundo. Hemos recibido la garantía de un reino eterno de gloria, donde no caminaremos por alfombras rojas, sino por veredas de oro, donde nuestros trajes de gala serán las vestiduras de justicia que el Señor nos ha preparado, donde nuestro premio no será un trofeo material, sino un galardón eterno en los cielos, la corona incorruptible de la vida, donde no habrá lágrimas de dolor, porque la muerte ya no tendrá autoridad o presencia alguna, donde nos reencontraremos con quienes ya se encuentran en los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios que nos da vida por la fe en Jesús. Y aquellos que han creído y han partido de este mundo no mueren, ni se van de gira, sino que viven junto a nuestro Señor. A diferencia de muchos, nosotros creemos en un Dios de vivos. Por eso, a través de la enseñanza que el Señor hoy nos trae, renovemos nuestra convicción espiritual, renovemos nuestra esperanza certera en la vida eterna, por la que hemos sido alcanzados al creer en Jesús. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Por eso, tengamos la absoluta seguridad de que Él también nos dará a nosotros la vida eterna y con Él moraremos para siempre. Amén. Desde su entrada a Jerusalén, Jesús fue continuamente puesto a prueba. Entre quienes se le acercaron para hacerlo caer en sus trampas, pasaron varios grupos religiosos y políticos. Todos ellos se habían sentido amenazados por las enseñanzas del Señor. Por eso querían deshacerse de él, sea como fuese. Para esto le presentaron preguntas sumamente complejas y maliciosas, a las que Jesús respondió con sobrada sabiduría. Ya habían pasado los principales sacerdotes con los escribas y los ancianos. Asimismo se habían presentado los fariseos y los herodianos, disfrazados, habían venido como espías. Ahora, conforme a lo que vemos en el pasaje de hoy, era el turno de los saduceos. Los saduceos eran un grupo religioso que se negaba a creer en la veracidad de la resurrección. Ellos no creían en ninguna clase de manifestación sobrenatural, no creían en ángeles ni en los espíritus, no creían en las visiones, en los prodigios ni en los milagros. Además, solo consideraban como válida la palabra del Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Al resto de las escrituras los desestimaban. Dado que no creían en la vida futura, eran por demás muy materialistas. Vivían solo para este mundo, queriendo obtener los mayores tesoros y placeres terrenales posibles. Por su ideología, eran amigos de los ricos, y ellos también estaban sumergidos en riquezas. Tristemente, era el grupo religioso más influyente en tiempos de Jesús. Incluso los principales sacerdotes pertenecían a este grupo. Estos saduceos vinieron ante Jesús con un rebuscado cuestionamiento con el propósito de ridiculizar la veracidad de la resurrección. De esta forma, ellos podían matar 2 pájaros de un tiro. Descalificarían al Señor y sus continuas enseñanzas acerca del reino venidero, y vencerían a los fariseos que sí creían en la resurrección y eran sus eternos rivales. Así que los saduceos
le contaron a Jesús un polémico caso, sumamente difícil de creer como verídico. Le hablaron de un hombre que había muerto dejando a su esposa sin hijos. Para estos casos, la ley de Moisés establecía que su hermano tenía que casarse con la viuda para levantarle descendencia al que había fallecido. Esta se conocía como la ley del levirato, que dice: cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Así que en el caso de que un hombre muriese sin tener descendencia, su hermano debía casarse con su viuda, y el primer hijo que tuviesen se consideraría hijo de aquel que había muerto. Ahora bien, los saduceos le presentaron a Jesús el caso de una mujer que enviudó y se casó con el hermano del difunto. Pero este hombre también murió sin dejar descendencia, así que ella tuvo que casarse con el tercer hermano, pero él también murió. Y así pasaron 7 hermanos que murieron. La verdad es difícil de creer, pero ¿quién hubiera podido casarse con aquella mujer que enterraba marido tras marido? Finalmente lo que nos dice el relato, según lo que habían contado los saduceos, es que la mujer también murió. Y entonces vino la pregunta malintencionada y sarcástica de los saduceos contra Jesús. Le dijeron: en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Cuál de aquellos 7 hermanos podría reclamar a la mujer como su legítima esposa? Si lo que querían hacer era ridiculizar la veracidad de la resurrección, el planteo de aquellos líderes parecía sobresaliente. A decir verdad, con mencionar una viuda con 2 maridos era suficiente para presentar un fatídico dilema. Pero ellos trajeron una tragedia mayúscula. Ahora bien, ¿qué le respondería Jesús? ¿Qué diría ante aquel complejo cuestionamiento? ¿Cuál de los 7 tendría más derecho para reclamar a esa mujer como su legítima esposa? Lucas nos dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Lejos de poner en duda la autenticidad de aquel relato, Jesús les dio una respuesta que deshizo por completo el rebuscado planteamiento de los saduceos. Las personas de este mundo se casan y se dan en casamiento. Forman familias y tienen hijos que a su vez se casan y tienen sus propios hijos. De esta manera, la continuidad de la especie humana está asegurada, porque por más que mueran los padres, los hijos tendrán sus descendientes. Sin embargo, en la resurrección ya no existe la muerte. Por eso los casamientos ya no son necesarios. Quienes alcancen la resurrección, el Señor nos dice que serán como los ángeles que están en los cielos. De este modo, con estas palabras, el Señor les hizo ver que la resurrección no es falsa, como los saduceos pretendían mostrar. Lo que era falso era el concepto que ellos tenían en cuanto a la resurrección. No obstante, con su respuesta, Jesús destacó algo muy significativo. Él habló de los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Con esto, el Señor estaba destacando que había algo fundamental que los saduceos ignoraban y que estaban pasando por alto. Aquellos hombres materialistas y ambiciosos no habían tenido en cuenta su necesidad de examinarse a sí mismos para ver si serían dignos de alcanzar esa resurrección antes que ponerse a divagar sobre premisas falsas. Necesitaban examinar sus corazones para ver si efectivamente alcanzarían la vida eterna. De otra manera, perecerían. Jesús dijo: de cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Solo aquellos que oyeren la voz de Jesús resucitarán para vida eterna. El resto de los hombres sufrirá la condenación. Así que, aunque se resistiesen a hacerlo, aquellos saduceos necesitaban arrepentirse y creer en Jesús para no ser condenados. Solo así podrían ser considerados dignos de alcanzar la vida eterna en la resurrección de los muertos. Así que únicamente los que creen en Jesús recibirán la vida eterna. El Señor dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Como los saduceos, mucha gente de hoy no quiere creer que existe la vida eterna. No quieren pensar en la existencia de una vida después de esta, y mucho menos aceptan la realidad de una muerte eterna para quienes no hayan creído en Jesús como su Señor y Salvador. Por eso, como los saduceos, viven solo el día de hoy y buscan disfrutar al máximo de todo lo que les ofrece este mundo. Es en una relación tóxica y dañina en la que se enamoran y desengañan de este mundo. Y así sufren sus desplantes y heridas continua y cíclicamente. No obstante, no pueden desligarse de este vínculo, porque esta vida terrenal es la única que conocen y es la única en la que esperan. Sin embargo, para nosotros no es así. Como dice Pablo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros tenemos una esperanza certera en el reino eterno de Dios, al que fuimos llevados, no por ser merecedores, sino por su absoluta gracia. De este modo, sin serlo, fuimos considerados dignos de alcanzar la vida eterna en la resurrección, solo por la fe en Jesús, por creer en Jesús. Nuestra esperanza no está en las cosas terrenales, sino que está fuera de este mundo. Nuestra esperanza está en un reino glorioso, en el que no hay muerte ni dolor. Es el reino al que podemos acceder solo por la fe en Jesús, y al que nuestro Señor Jesús está invitándonos a entrar. Al corregir sus pensamientos equivocados, Jesús les dijo firmemente a los saduceos: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquellos líderes que citaron la ley de Moisés para justificar sus pensamientos fueron amonestados por Jesús. Estaban errando por su ignorancia, por ignorar la palabra de Dios. Estaban errando por desconocer el poder de Dios. Y entonces el Señor les dio la explicación más sólida y precisa que hubieran podido recibir conforme a sus propias convicciones. Les declaró: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. A fin de dejar expuesto el falso concepto sobre la resurrección de los saduceos, Jesús citó el más famoso entre los pasajes del Pentateuco. Citó el primer encuentro entre Dios y Moisés en la zarza ardiente. Allí Dios se le había presentado a Moisés diciéndole: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob habían muerto más de 400 años antes del encuentro entre el Señor y Moisés. Sin embargo, Dios no dudó en reconocerse como el Dios de ellos, el Dios personal de ellos, y el Dios en el que, claramente, la muerte no tiene cabida. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Porque los que han creído, por más que hubiesen muerto, en Él todos viven. Esta es también nuestra certeza, nuestra esperanza, nuestra seguridad. Nosotros creemos en un Dios de vivos. Por eso creemos en la resurrección.
Y esta certeza no se apoya en un forzado convencimiento racional o religioso, sino en el Señor Jesús, que nos abrió el camino hacia la vida eterna con su propia muerte y resurrección. Como nos dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y además afirma, sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia. Y asimismo nos asegura, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en Él. Nosotros creemos en un Dios de vivos, un Dios que ha soplado en nuestras narices aliento de vida. Como nos dice Isaías, el Señor es el que ha creado los cielos y los despliega, el que extiende la tierra y lo que ella produce, el que infunde su aliento en el pueblo que la habita y da de su espíritu a quienes la recorren. Nuestro Dios es el Dios viviente. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino que Él es el autor de la vida. Nosotros creemos en un Dios de vivos, ese Dios poderoso que siempre sale victorioso, que triunfa por sobre cualquier condición por adversa que parezca. Es el Dios ante el que tiembla toda la tierra y no hay quien pueda resistirse ante Él, como dijo Jeremías. Pero el Señor es el Dios verdadero, es el Dios de la vida, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, no hay nación que resista su furor. Creemos en el Dios que está en control de todo y gobierna con autoridad y poder sobre todo. El Dios lleno de amor, misericordia y fidelidad. El Dios que ni aun la muerte puede hacerle frente. El Dios que pelea por nosotros y nos da la victoria. Porque nuestro Dios no es un Dios de vencidos, sino un Dios de vencedores. Nosotros creemos en un Dios de vivos. Un Dios que se compadece de nosotros, viéndonos vendidos al pecado, derrotados por la muerte. Un Dios que envió a su Hijo a pagar el precio de nuestro castigo para hacernos libres y nos da vida por medio de su Espíritu Santo. Como nos dice Pablo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, por eso ha venido a vivificarnos, como dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros creemos en el Dios que ha venido a visitarnos para arrancarnos de la muerte, para conducirnos a la vida. Nosotros creemos en un Dios de vivos. Por eso creemos en una gloria eterna preparada para todos aquellos que han creído en Jesús. Como proclama Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Por esto sabemos que no habrá despedidas eternas con aquellos que han partido en el Señor. Un día nos reencontraremos con quienes han dormido y ya están en los brazos de Jesús. Por este reencuentro glorioso, pero este reencuentro glorioso no será para todos. Será solo para los que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Cristo declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Lo crees? Nosotros creemos en un Dios de vivos. Una enfermera dedicada a acompañar a pacientes terminales en sus últimas semanas de vida, escribió un libro en el que cuenta qué sienten quienes dejarán este mundo. Según su experiencia, existe un punto común en la mayoría de ellos. Todos se arrepienten, pero no por lo que hicieron, sino más bien por lo que no hicieron en esta tierra.
Se lamentan por sus deseos terrenales incumplidos y sus sentimientos frustrados. Así muestran su apego a un mundo de muerte en lugar de buscar al Dios de vivos. Por eso, antes de partir, los que pusieron su esperanza en esta tierra se llenan de remordimiento y lamentos, y sienten que han llegado al final del camino. Pero para quienes creemos en Jesús, dejar este mundo representa el comienzo de nuestro camino. ¿Por qué? Porque creemos en el Dios de vivos. Porque creemos en el Dios de vivos, el Dios que no nos dejó en la muerte, sino que nos da vida eterna para ser nuestro Dios. Un Dios de vivos. Nuestro Dios es un Dios de vivos. Por ello, mientras estamos en este mundo, Pablo nos exhorta diciéndonos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si nuestro Dios es un Dios de vivos, no tiene sentido que nos entreguemos a vivir en el pecado que lleva a la muerte. Por eso todo aquel que cree en el Dios de vivos no se enreda en el pecado, sino que se presenta ante el Señor en una lucha continua para agradarle. Batalla por presentarse como vivo entre quienes están atados a la muerte. Alabemos a ese Dios en quien está nuestra esperanza certera y que nos da entrada irrevocable a su reino de gloria. Nosotros no creemos en un Dios limitado y débil. Nosotros creemos en un Dios que es poderoso, incluso para levantar a los muertos y darles vida. Creemos en el Dios que ha soplado su aliento en nosotros por su Espíritu Santo, el Dios que nos da la victoria, el Dios que ha pagado nuestra deuda de muerte, el Dios que nos conduce a su reino glorioso en los cielos. Así que, a diferencia de aquellos saduceos que se justificaban, que justificaban su maldad, nosotros debemos luchar. Luchemos por combatir el pecado y luchemos por andar a la imagen del Dios que nos ha dado la vida eterna. De este modo, manifestemos nuestra convicción y esperanza, porque nosotros creemos en el Dios de vivos. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has venido a ser nuestro Dios y para esto nos has dado la vida. Señor, tú nos has dado la salvación en Jesucristo y nosotros sabemos que tenemos esperanza de vida eterna únicamente en ti. Hay resurrección, hay una resurrección preparada para vida eterna, para todos aquellos que creemos en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a perseverar mientras estamos en este mundo, combatiendo contra el pecado en lugar de adaptarnos a él, y de esta manera podamos dar testimonio con nuestro ser que nosotros creemos en ti, que eres el Dios de vivos. Muchas gracias te damos por tu palabra en esta mañana y por tu gran fidelidad. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.